No sé cuán inteligente usted es, cuán inteligente usted se crea. No sé cuán espiritual usted es y no sé cuán espiritual usted se crea. No sé cuánta escritura usted conoce. No sé cuánta disciplina de estudio usted tiene. No sé cuánto oído espiritual usted tiene o visión espiritual usted tiene. No sé quiénes son tus amistades. No sé quiénes son las personas con que tú te relacionas. No sé cuáles son tus hobbies, tus programas favoritos. No lo sé. No sé cuáles son tus autores de libros. No sé quién es tu predicador favorito. Hay tantos hoy en la televisión, de todos los colores, de todos los tamaños. Los que hablan muy fuerte, los que no hablan muy fuerte, los que hablan rápido, los que hablan lento, los que inspiran, los que parecen que intimidan, los que todo lo que dicen, cuando lo dicen, es dulzura para los oídos, y los que a veces cuando hablan son como un golpe a nuestra alma. Y pudiera seguir hablando de estas cosas, pero Jesús dice y sigue diciendo: y así dice el Señor. Yo soy muy serio cuando digo la palabra así dice el Señor. Usted no me va a escuchar esto decirlo todo el tiempo. Es más, tengo algo en contra de aquellas personas que livianamente dicen así dice el Señor. Creo en que Dios habla, pero me molesta con la liviandez. ¿Se puede decir así? No. ¿Cómo se puede decir, tío, usted que es el... Con la ligereza que la gente dice, así dice el Señor. Muchas cosas que decimos desde este púlpito son así dice el Señor, pero una de las cosas que a los pastores les pedimos es que no digan eso a menos de que estén 100% seguros que lo que están diciendo es así. Que estén listos para poner su cabeza por lo que están diciendo. Y cada vez que usted oiga a alguien decir así dice el Señor, apúntelo y en el tiempo chequee si se cumplió o no se cumplió. Y si no se cumplió, pregunte por qué no se cumplió, porque algunas palabras que da el Señor tienen un requisito que tenemos nosotros que llevar a cabo para que se den. Pero si el Señor dijo y usted hace lo que usted tenía, esa palabra se tiene que cumplir. Apunte, porque así dice el Señor: tenga cuidado con el engaño. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos usando el nombre del Señor, pero que el Señor un día les dirá: no los conozco. Y cuando el Señor les diga a ellos: no los conozco, ellos habrán sido los autores de su destino. Pero lo triste será todos aquellos que sean engañados y que sean llevados por ese camino de perdición, por mentirosos, por hombres mentirosos, amadores de sí mismos, que lejos de conocer o de hablar lo que las Escrituras dicen, hablan desde su propio deseo, desde su propio beneficio. Y muchos, dice el Señor,
serán engañados. Mirad es estar alerta. Mirad es estar atento. Mirad es estar cuidadoso. Mirad es no correr, sino detenerse en el proceso. Cada vez que usted escuche algo, alerta. Cada vez que usted escuche algo, atento. Cada vez que usted escuche algo, cuidadoso. Cada vez que usted escuche algo, deténgase en el proceso. Y cerciórese de que usted es alguien que responde a todo de forma escritural. Usted y yo no nos podemos dar el lujo nunca más de responder desde yo pienso, desde yo creo. Hoy es el tiempo, hoy es el momento para que todos nosotros entremos en una dimensión de prepararnos para la venida del Señor. Y para estar preparados para la venida del Señor, la única forma de caminar en rectitud, en exactitud, para estar alineado con Dios, es si tenemos un conocimiento profundo de las Escrituras, de tal manera que cuando los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores, aquellos que se lleguen a llamar yo soy el Cristo, hablen, tú tengas la capacidad de mirar con atención, con alerta, detenerte en el proceso, identificar el engaño. Anote ahí en su cuaderno y apunte y diga: cada vez que escuche algo, debo de juzgar lo que escucho, mis conclusiones y mis acciones desde las Escrituras. No se han vivido tiempos tan peligrosos como lo que usted y yo estamos viviendo hoy. Nunca en la historia han habido tiempos tan peligrosos como lo que estamos viviendo hoy. Y son los tiempos peligrosos por causa del engaño. Y el engaño está por todos lados. Cuando hablamos del engaño, estamos hablando de ser inducido al error. De que te tomen, y algunas personas, sabiendo que van por un camino del error, te tomen a ti para llevarte en el camino del error de ellos. Pastor, ¿está enojado? En este momento sí. Saben que casi siempre les digo que no, pero en este momento sí. En este momento sí hay una indignación en mi corazón, porque yo tengo derecho a irme en el hoyo que a mí me dé la gana y nadie me puede decir lo contrario. Pero lo que yo no tengo derecho es a tomar a alguien y llevarlo deliberadamente por un camino de destrucción. Y eso me indigna. Y por eso es que la Biblia dice en Timoteo que en los postreros días la maldad se va a incrementar y habrán hombres amadores de sí mismos. Y el amor que se tienen es tan grande que no les importa cuánta gente se lleven con ellos en ese camino de destrucción con tal de lograr su objetivo. Y eso indigna. Mirad que nadie os engañe. ¿Sabe qué significa engaño? Ser descaminado, dice, de una creencia. O sea, que el ataque lo que tiene como objetivo es tu creencia. Viene con el objetivo de descarrilarte, descaminarte de la creencia correcta. Y por eso es tan peligroso. Tiene un curso de acción y es darte la información
incorrecta para llevarte y guiarte al error. Ese es el espíritu del anticristo. Anticristo es reemplazador. Todos los diseños de Dios tienen un antidiseño. Todo lo que usted ve en el mundo, las ideas, los pensamientos, son o la idea de Dios o un antidiseño de la idea de Dios. Y cuando hablamos del espíritu del anticristo, estamos hablando del opositor, el antidiseño. El espíritu del anticristo que se va a mover en los tiempos finales es que todo lo de Dios, todo lo de Dios, el anticristo va a entrar en una dimensión. El espíritu del anticristo va a entrar en una dimensión donde ya no va a disfrazar nada, donde no va a esconder nada, donde ya no van a ser asuntos sutiles. Será descarado, será abierto. Ya no será a través de palabras sutiles, será directo. Llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno, y muchos serán engañados. En la iglesia comenzarán a llamar a lo malo bueno y a lo bueno lo llamarán malo. Porque la iglesia que no está fundamentada en las escrituras se vuelve emocional, y las emociones, dice la escritura, que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y hoy el diablo apela a través de un espíritu de engaño a las emociones. Habla del amor para alejarte de la verdad. Habla de la justicia para llevarte a la maldad. Habla de la igualdad para, por todo lo contrario, atraer igualdad, traer polarización y traer división. Y se requiere ojos espirituales, se requiere oídos espirituales y personas maduras, entendidas en las escrituras de tal manera que puedan filtrarlo todo desde ahí y que no caigan en el engaño. Son tiempos muy difíciles. El engaño es todo aquello que no hablamos desde la verdad de las escrituras. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esa palabra apostatar es abandonar la fe. Una vez más, a la iglesia, a los hijos de Dios. El mensaje es para los hijos de Dios. Son los hijos de Dios los únicos que pueden abandonar la fe. El que nunca estuvo en la fe simplemente sigue en lo mismo, pero aquel que estuvo dentro es el único que la puede abandonar. Solamente aquel que estuvo cerca es aquel que puede apostatar de tal manera que se distancie de la fe. Solamente aquel que conoció al Señor es el que puede abandonar una postura mental, intelectual, de un distanciamiento físico deliberado. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, y dice, escuchando a espíritus engañadores. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Yo les tengo que enseñar a ustedes. Estoy determinado a enseñarle a que ustedes cuestionen todo desde las escrituras. Que no sean seguidores de hombres. No sean seguidores de hombres.
¿Sabe cuántos pastores les daría miedo decir esto? Se me va la gente. No, es que yo no estoy aquí para que usted esté aquí. Yo estoy aquí para enseñarle a usted y para prepararlo para la venida del Señor. Y para mí es más importante que usted esté preparado para la venida del Señor que usted esté aquí en esta iglesia. Porque si usted está preparado para la venida del Señor, yo hice mi trabajo. Pero si yo te tengo aquí y tengo esta iglesia llena y somos la más grande de Nicaragua, pero no estamos preparados para los momentos que el engaño quiera venir, fracasé. Y estoy determinado en este tiempo, como nunca. Y quiero enseñarle a usted que cuestione. Que aprendamos a ser 100% bíblicos. La Escritura, a amar la Escritura. Porque muchos escucharán, dice, a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Escuchen lo que le digo. Enseñanzas de demonios. ¿Cómo puede ser que dentro de la iglesia demonios enseñen? Asusta, pero es la palabra del Señor. Pastor, nos tiene acalambrado. No, tranquilo. Estamos bien. Espíritus engañadores. En otras palabras, hombres que por el contrario a ser usados por el Espíritu Santo son usados por demonios. Pastor, ¿y cómo puede ser eso? Es que no podemos ser templo del Espíritu Santo y templo de Belial. O mi cuerpo está consagrado para el Señor o no está consagrado para el Señor. O mi vida está consagrada para el Señor o no está consagrada para el Señor. O mi cuerpo es parte de Cristo o es parte de una ramera. La Biblia habla muy claro a esto. Y hermano, por favor, no se moleste con lo que estoy diciendo, porque lo que estoy tratando es de hacer un corte blanco y negro. No es que sea condenador, no es que sea un hombre que envía a la gente al infierno, no es que me crea yo el superior, solo que en un mundo donde nos están haciendo creer que el amor nos están haciendo creer que cuando cortamos para llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, carecemos de amor. Y es todo lo contrario. No amar es saber que alguien va por un camino de destrucción y no decírselo. Espíritus. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo hoy pudiera estar enseñando sana doctrina, pero si yo mañana mi vida se desordena, si yo no tengo una vida de orden, si yo no soy marido de una sola mujer, si yo estoy lleno de amargura, si yo estoy lleno de resentimiento, si yo tengo falta de perdón, si comienzo a maltratar a mi esposa, a mis hijos y mi casa se vuelve un desorden, si entro en la pornografía y en la inmoralidad sexual, ¿qué cree que va a fluir en mí? Por eso es que la Escritura dice que vendrán en los postreros días tiempos en que muchos apostatarán de la fe. Y el Espíritu lo quiere decir claramente para que no seamos engañados. Dice, escuchando doctrina de demonios, por la hipocresía, apunte esto, de mentiroso. Cuando usted vea a mentirosos, decía un brother mío, chivéese. La mentira no es algo liviano. No hay mentiras blancas.
solo hay mentirosos. Y por lo general los mentirosos son hipócritas. Y cuando la hipocresía y la mentira está en alguien, dice, se les cauteriza la conciencia. Ya no les importa. Por eso es que un mentiroso te miente en la cara, te ve a los ojos, te ve y dice, yo, pastor, me ofende. No, pastor. Te puede ver a la cara y decirle, todo está bien, y estar mal. Te puede decir muy agradecido y salir a hablar cosas que no son. Todo esto es un ámbito interno en el corazón de un individuo que se hace propicio para que espíritus engañadores entren ahí. Y cuando eso pasa, entonces yo me vuelvo un engaño. Yo me vuelvo una mentira. Yo soy la mentira personificada. Yo soy el engaño personificado. Yo soy la hipocresía personificada. Y ustedes estarían expuestos al engaño de un engañador bajo un espíritu de engaño que viene de demonios. Y el Señor dice, mirad. Jesús dice, mirad, alerta, atentos, primeramente al engaño, porque eso te llevará a sufrir. Hebreos capítulo 5, para terminar este tema del engaño, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el verso 14, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 5:14, apúntelo y rumee esto. Apréndaselo de memoria, porque esto te va a llevar a tener claridad de si eres alguien de leche o de alimento sólido. Pero si eres de leche, que te sirva de inspiración para crecer. Pero dice, habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Otra pausa. ¿Sabe a quiénes buscan los falsos maestros? A los más vulnerables. ¿Sabe a quiénes buscan los divisores? A los más vulnerables. ¿Sabe a quiénes buscan los inmorales? No morales de apellido, porque el pastor Vladimir es Torres Morales. Otro Morales. ¿Sabe a quiénes buscan los inmorales? A los más susceptibles a la inmoralidad. Los inmorales buscan a aquellos que cuando sueltan una palabra inmoral no tienen nada que decir. Y entonces dice, este me escucha. Identifican, o sea, sueltan una palabra vulgar y te ven tu reacción. Sueltan un chiste con doble sentido y te ven tu reacción. Sueltan un chisme y te ven tu reacción. Sueltan una mentira y te ven tu reacción.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. El inexperto es vulnerable al engaño. Por eso es que leer las escrituras no es un asunto de ser evangélico, es un asunto de vida o muerte, de permanencia o de descarriarnos, de vida, de prosperidad, de bendición, de salud, una casa estable o inestable, una vida de santidad o una vida llena de corrupción. Inexperto en la palabra de justicia, no la justicia de los hombres, no lo que yo creo que es justo. Por eso es que son vulnerables al engaño, porque te cuentan algo y dicen: qué injusto. ¿En base a qué? ¿En base a quién? ¿Por qué llamas injusto? ¿Cuál es tu medida? ¿Cuál es tu estándar? ¿Cuál es la pesa con que lo estás valorando la injusticia? ¿Desde dónde estás juzgando? Y lo dice a continuación: es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Qué lindo que es la escritura, habla sola. Oh, si tan solo pudiéramos predicar solo leyendo la escritura, haríamos y cometeríamos menos errores, tendríamos menos falsas doctrinas, tendríamos menos gente equivocada pensando lo que no es. Porque la escritura habla por sí sola. Dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Algo que uno encuentra muy valioso acá en esta palabra es la importancia de estar alerta y de mirar, de poder desarrollar, como decía el pastor, el discernimiento desde dónde nos están hablando, las motivaciones que nos están hablando. Y algo que uno viene comprendiendo cuando estudia esto, las escrituras, uno va a ver que hay un hilo conductor en el engaño, o sea, en la operación de cómo se da el engaño. Y cuando uno va a estudiar esto y comienza a ver las características de los falsos maestros, de los falsos profetas, una de las cosas que muestra la escritura es que siempre el engaño se manifiesta desde un ámbito de apariencia. Entra encubiertamente, entra desde lo falso, desde lo oculto. O sea, es algo que verdaderamente no se revela tal como es, no muestra su esencia. Por eso es importante poder desarrollar este nivel de discernimiento que se desarrolla desde la escritura, desde un conocimiento de la palabra. Por eso también Pablo en 2 de Timoteo 4:3 le dice a Timoteo, le escribe y le dice: vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Entonces, cuando uno lee esto y uno comienza a profundizar en qué significa esa comezón de oír, una de las cosas que encontraba que es muy importante es que el engaño, esa comezón de oír, se manifiesta desde una vida que busca su propio deseo. La comezón de oír es aquella persona que rechaza la escritura, que rechaza la sana enseñanza porque va tras su propio deseo. Entonces, cuando yo leía esto, una de las cosas que encontraba y quisiera dejártela en tu corazón es esta: muchas veces nosotros nos podemos volver personas vulnerables al engaño cuando nos dejamos llevar solamente por nuestros deseos y soltamos el deseo más importante, que es el deseo de Dios. Y quisiera recordar también lo que la palabra del Señor dice: aparte de discernir el mensaje, que el mensaje tiene que estar de acuerdo a las escrituras, que es el mensaje profético más seguro, podemos también discernir y ver la conducta de la persona
por medio del cual viene el mensaje que estamos escuchando. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas, tengan cuidado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y una forma de poder identificar y tener ese discernimiento espiritual es aprender a ver los frutos, la manifestación en la vida, en la familia de esa persona que te trae el mensaje. ¿Por qué? Porque, como dice Jesucristo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Si quieres aprender a desarrollar ese discernimiento espiritual, aprende a ver la conducta, el comportamiento, el testimonio y la familia de esa persona. Amén. Si no hay un buen testimonio, no hay un buen fruto, posiblemente ese no sea un árbol bueno. Amén. Yo voy a darle los elementos porque lo traía y me gusta lo que estás diciendo, pero quiero que usted anote qué usted tiene que buscar en alguien que usted se va a dejar enseñar. ¿Cómo me protejo de falsas enseñanzas? ¿Qué buscar? ¿Qué ver? ¿Qué identificar? Número 1, la fuente del mensaje. Esto parece básico, pero es una tristeza ver cuánta gente agarra algo que salió en internet, que lo dijo fulano de tal. Mira qué bonito esto. Ay, mira qué lindo. O sea, en los grupos de WhatsApp hay unas cosas que salen, que ponen y que digo yo, no le prestaron atención. Y después oí, qué lindo. Y comenzás a oír una retahila a leer una retahila de mensajes. Gracias, lo estaba necesitando y para papá. Y se armó todo un 45 minutos de racataca, taca, taca. De algo. ¿Cuál era la fuente? La fuente del mensaje. Solo escritura. Pastor, eso lo miro yo fanático. No es fanático. Fanático carece de capacidad de razonamiento. Por el contrario a ser fanático, el que entiende que la fuente del mensaje es solo escritura, es alguien que está desarrollando la mente de Cristo. Porque Cristo dijo: yo no hablo, no hago, no digo, no nada que no sea lo que mi Padre dice. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces usted no habla nada que no dice el Padre. Y la escritura es los pensamientos de Dios puestos para que sus hijos lo conozcan. 1, la fuente del mensaje. Solo escritura. 100% escritura, la fuente del mensaje. Amén. Número 2, el mensaje. Pastor, pero está repitiendo. Si ya dijo que la fuente del mensaje es la escritura, ¿por qué dice ahora que es el mensaje? Porque el mensaje de las escrituras siempre va a exaltar a Cristo. No para complacer a la audiencia. No es para controlar a la audiencia. El mensaje no es manipular a la audiencia. Se sorprendería cuántos mensajes salen de la escritura para manipular a la audiencia, para controlar a la audiencia, para exaltar a los hombres y no para exaltar a Cristo. Entonces, la fuente del mensaje, el mensaje, el carácter y los frutos del mensajero. ¿No es importante? Claro que sí. El carácter y los frutos del mensajero. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 4. Que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción y con toda honestidad.
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este versículo lo hemos tirado. Lo hemos agarrado y lo hemos tirado. Y entonces después salen algunos, ay, pero tan lindo que es el pastor. No, no es que sí es lindo. Es que qué bien que predica. Es que no es que si predica bien solo. El carácter y los frutos del mensajero. Lo siento si no te gusta, mi hermano. Lo siento si tus hijos están en desorden. Lo siento si tu casa es un desorden. Lo siento si tu esposa es un desorden. Lo siento si te estás divorciando. Lo siento si te divorciaste. Lo siento si eres un mal hablado. Lo siento si eres un amargado. Lo siento si eres alguien que se lleva mal con la gente. Lo siento si eres hipócrita. Lo siento todo eso. No es personal. Eso es lo que yo necesito enseñarle a mi gente, que identifique con quién está hablando. Y cuando digo mi gente, la gente que me está escuchando, pero son la gente su dueño es Cristo, no yo. Pero yo necesito que tú entiendas, ve con quién estás hablando. ¿A quién tienes enfrente? A veces tienes enfrente a un hijo del diablo y le estás dando la credibilidad que no se le debe de dar. Tienes un mensajero de Satanás hablando y tú estás ahí, ay, porque te habló con dulzura. Pero dice Proverbios que la mujer ramera con dulzura enlaza al hombre, pero lo lleva como oveja al matadero. Hay personas que tienen dulzura de labios. Tú no puedes ver la dulzura de labios, ve los frutos. Ve el carácter. ¿Quién te habla? ¿A quién tienes enfrente? Y por último, los frutos del mensaje. Nos estamos pareciendo un poquito más a Cristo. Hay lugares donde la gente no cambia, son los mismos. No hay cambio de ningún tipo. El mensaje no produce cambio, porque no viene de las escrituras, no viene de exaltar a Cristo, y no viene de un hombre o una mujer con el carácter y los frutos. Entonces todo lo que hay es muerte. Pero a veces estamos ahí jugando a la religión sin fruto. Y no nos damos cuenta que un espíritu de engaño se estableció en muchos lugares. Cantamos y gritamos, pero hay un espíritu de engaño establecido. Y el Señor dice: mirad que en los postreros días no caigan en el engaño. Yo no podría ser el pastor de esta iglesia si no tengo la pasión, si no puedo actuar yo. Por eso hay mucha gente que se ofende conmigo, porque yo no puedo actuar. El mensaje tiene que producir frutos, cambios, transformación. El mensaje tiene que ser un mensaje que reta, que tiene como propósito llevarte a la medida de la estatura de Cristo, de tal manera que le dé gloria a Él. Tengo miedo, literalmente. Yo le tengo muy pocas cosas miedo, pero una de las cosas que yo tengo miedo es a ser el pastor de una iglesia muerta, sin vida, sin crecimiento, sin desarrollo. Por eso cada noticia, cada testimonio, cada cosa que pasa de Dios en ustedes, para mí es como combustible, gasolina. Y cuando miro a alguien estancado, luchando con las mismas cosas, para mí es frustración.
Filipenses 1, 15, 17. Solo quiero leer rápido porque esto es parte del discernimiento. Algunos a la verdad predican a Cristo. Escuche bien que no dice que predican al anticristo, sino que predican Cristo. Dicen cosas correctas, por envidia, ese es el detalle, y contienda, pero otros de buena voluntad. Creo que hoy somos exactos en el discernimiento y podemos tener esa hambre por buscar cada día que el Espíritu Santo, aún escuchando cosas correctas, tengamos la profundidad y la dimensión de discernir desde dónde se está diciendo. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y creo que esta es la carga que como iglesia tenemos, pero otros lo predican por amor. Creo que hay gente hoy que cree en Cristo y entiende desde dónde debe ser anunciado. Y creo que esta es la carga para la iglesia, sabiendo que estamos puestos. Aquí dice que estoy puesto, Pablo, para la defensa del evangelio. Cuando yo aprendo a discernir, cuando yo entiendo que aún hay verdades que pueden venir de un corazón equivocado, hay una dimensión de un ejercicio espiritual y veo esto, veo a la iglesia posicionándonos en una defensa, en un estándar. No vamos a bajar nuestros principios, no vamos a bajar nuestros valores, vamos a ser exactos, vamos a discernir, vamos a caminar entre la mentira, entendiendo que la verdad nos va a sostener y aquello que Dios ha depositado en nosotros se va a desarrollar. Por lo tanto, aún escuchando cosas correctas, entenderemos desde dónde se están diciendo y seremos una iglesia que defiende y que predica con el testimonio. Mientras el pastor oraba en el tiempo de la prédica, vino a mi mente uno de los pasajes con que iniciamos esta serie y a mi corazón que caló muchísimo y quiero volverlo a repetir para hacer énfasis a lo que el pastor mencionaba, ser una iglesia de las Escrituras, que vamos a las Escrituras para discernir y para ver todo el panorama de Dios que Él quiere cumplir en nosotros. Y es en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Bienaventurado el que lee, no leer por simplemente leer, sino leer con el entendimiento. Y los que oyen, no oír por simplemente oír, sino que oír con el corazón las palabras de esta profecía. Y luego termina diciendo, los que guardan las cosas que en ellas están escritas. Porque cuando nosotros guardemos las escrituras en nuestro corazón, una vez que la hemos leído con el entendimiento correcto, una vez que la hemos oído con el corazón y las hemos guardado en nuestra vida, eso es lo que nos va a preservar y a mantener perseverantes en el camino del Señor ante los engaños que vengan a nuestra vida. Quiero decir algo. Me enviaron una pregunta muy buena. Pastor, ¿pudiera ser que alguien que lleva una vida ordenada, familia, finanza, es decir, con grandes valores morales, tal como lo están explicando, es decir, con fruto, pero estar con una doctrina errada? Sí. La Escritura nos muestra a un hombre llamado Apolo, que Priscila y Aquila tuvieron que llamarlo aparte para enseñarle con mayor exactitud el camino del Señor. Y yo quiero confesarte que yo mismo no tengo el nivel de exactitud hoy que tenía hace 18 años. Una de las cosas que una madrugada me levanté orando a las 3 de la mañana es, le decía al Señor, Señor, ¿qué le estoy enseñando a la gente? En los primeros 2 años del ministerio, porque me sentía incapaz y sentía que no tenía lo que se requería y sentía que era un peligro para la gente. Y recuerdo 3 de la mañana, Señor, ayúdame por favor. Y literalmente decía, pobrecita la gente que me estoy yendo. Pero yo creo que cuando tenemos la vida en orden, es muy difícil que sea una doctrina de demonio, porque el Espíritu Santo está ahí. No vamos a ser exactos, vamos a cometer errores, pero el Espíritu Santo cuida de la iglesia, cuida de ti, cuida de mí. Yo creo que el principal problema de una doctrina errada es haber descuidado al Espíritu Santo. Entonces, si tenés una casa en orden, si tenés todo en orden, estás en orden con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice, te enseñará todas las cosas. Pero sí es posible que haya algunas cosas que me desvíen. Miramos a Jesús enseñando a sus discípulos
Y Jesús lo que está enviando es un mensaje profético. Está tratando de que ellos sean enseñados de algo que va a acontecer y que hoy en día es nuestra realidad. Y que a nosotros, los suyos, nos compete el conocer de estos acontecimientos. Y lo que a mí me llama la atención, y es lo que quiero dejarles hoy en esta enseñanza, es que ustedes miren, como mencionaba el versículo mi esposo, de la necesidad de ser ejercitados en nuestros sentidos. Y el primer sentido que está Jesús tratando de establecer en los discípulos es que miren, que observen. Entonces nosotros, creo que hoy como iglesia, estamos necesitando mirar, ejercitar lo que estamos viendo. Lo que estamos nosotros, cuando uno detenidamente observa algo o cuando algo capta nuestra atención, nosotros a través de la observación estamos ejercitando o estamos haciendo ejercicio del análisis, de la comprensión. Y eso es lo que Jesús quería. Y fíjese algo más, y con esto termino porque sé que el tiempo está acabando. El Señor los aparta y los lleva a un lugar. El Señor los lleva al Monte de los Olivos. Usualmente el Monte de los Olivos, destaca los evangelios, que es el lugar donde Jesús dedicaba para orar en muchas ocasiones. Y que yo quisiera decir que monte, su significado, estudiando, significa elevación. Jesús quería que sus discípulos, como dice bien mi esposo, pasasen al siguiente nivel. Comprendiesen una enseñanza que no estaban viendo, fueran elevados a un lugar especial de forma de ver la realidad que iba a acontecer. Yo declaro en el nombre de Jesús que la iglesia se eleve, que el Señor pueda darles la vista, ejercitar sus ojos espirituales y ya no ver desde una perspectiva como los discípulos estaban viendo, una forma de ver distinta a la de Jesús. Por eso decía, mirad que nadie nos engañe. Observemos desde otra perspectiva espiritual. Y en el nombre de Jesús, que ustedes, su casa, sus hijos, eleven a otra dimensión su vista espiritual. Porque son ellos los que se ejercitan en el Señor, los que alcanzan madurez. Y el Señor está queriendo que la iglesia esté lista, esté preparada, observe ella para la venida de Cristo, que todo lo que está a su alrededor están enviándose señales y evidencias de su pronta venida. Y nosotros estamos contentos y expectantes, preparándonos conforme el Señor quiere hallarnos fieles. En el nombre de Jesús declaramos esta palabra.